Durante la noche del 6 de marzo de 2026, algo inquietante despertó a la mujer de esta casa. Un rayo cayó sobre la propiedad, afectando la mitad de la energía del lugar. Hasta el momento, solo esto era la novedad que publicó en la plataforma de TikTok. Sin embargo, algunos comentarios le hicieron notar que algo extraño aparecía en un frame del video. Ahora, dándole la atención necesaria sobre lo captado, publicó lo siguiente. So that's me in bed. There's a TV. Look in this general area, okay? This corner of the room. And tell me if you see what I see. The lightning strikes. Look in this bottom right corner. Wait for it. There. What is that? Do you see that? Tell me that doesn't look like a person sitting on the floor in my fucking bedroom. And then they're gone. En tan solo un frame del video, se aprecia como si algo o alguien estuviera sentado en el piso de la habitación. Los comentarios empezaron a sugerir diversas teorías, desde que era un error de la cámara, hasta otros yendo más lejos diciendo que era un viajero del tiempo. Como sea, esto no era todo lo que se captó. Aquella noche, más tarde ese mismo día de la tormenta, unos bomberos llegaron a la casa para tratar de solucionar el problema de la electricidad, pero nuevamente algo inquietante es captado. Atentos. This is all captured on like a security camera that's battery operated, and thank God we had that. Pay attention to this firefighter right here. He keeps looking over at the couch again and again, like as if someone's sitting there and there's not. And this is when it really gets weird. No, we were inside. Yeah, then there was a little house show. That's possible. Yeah, then there El debate en los videos había vuelto muy activo sobre la explicación de lo que podría estar generando esto. Algunos sugieren que el sofá vuelve a su posición luego de que el mismo bombero se haya podido apoyar en el lugar, mientras otros creen que realmente algo paranormal está ocurriendo, dado el antecedente de la sombra, el extraño comportamiento de los bomberos, además que pasó mucho tiempo desde que el bombero se levantó como para que el sofá se reponga por sí solo. Un par de detalles más inclinaría la balanza a favor de lo inexplicable. El sofá vuelve a hacer el mismo extraño movimiento a pesar de que no hay nadie cerca. El bombero no se da cuenta de este detalle. Además, una de las velas que se mantenía bien encendida se apaga inesperadamente, mientras la otra se mantiene igual. Con toda la evidencia, entonces, ¿crees que esto puede ser actividad paranormal? ¿O de todos modos, tiene alguna explicación lógica? Tú decides. Déjame tu opinión en los comentarios. El siguiente caso ocurre durante la noche, dentro de una casa en completo silencio. Mientras se encontraba viendo una película, un hombre comienza a notar un sonido débil dentro de la casa. Para descartar el posible ingreso de un intruso, decide ir a revisar con una cámara en mano y logra captar algo realmente inquietante. Paranormal en mi casa. Me acuerdo de cada expresión en su cara. Bueno, me encuentro viendo una película, ya casi van a ser las 10 de la noche. Y
escuché cosas allá en la cocina y mire, están todos estos cajones de arriba abiertos y pues pensé que no iba a suceder nada hoy, pero No puede ser. ya me la pasé. Estoy hecha un bodrio. Es cierto. Es la verdad. Esos cajones se están moviendo solos. Escuché lo que pasó, Tessa. No, lo lamento mucho. Si fueras mi hija, te diría que lo sabes. El hombre que se encontraba ahí decide enfocar hacia la puerta que conecta con la cocina, mientras explica que desde hace semanas ocurren cosas extrañas dentro de la casa. Al acercarse, uno de los armarios se cierra de golpe, sin previo aviso. A pesar del impacto, continúa avanzando y otro armario se cierra justo frente a él, seguido por un tercero que reacciona cuando se aproxima. Intentando encontrar alguna explicación, abre cada uno de ellos y muestra que están completamente vacíos. No hay corriente de aire, no hay animales, no hay nada que justifique lo que acaba de pasar. Entonces, dime, si no había absolutamente nada allí, ¿qué fue lo que cerró estos armarios frente a él? Déjame tu opinión en los comentarios. El equipo especializado en lo paranormal, Epoch Paranormal, decide ingresar a una antigua prisión en Virginia Occidental, un lugar marcado por hechos violentos conocido por su intensa actividad paranormal. Dentro del recinto, hay un bloque de celdas que incluso, entre investigadores, es considerado el más inquietante. Mientras recorren uno de sus pasillos, el ambiente comienza a sentirse denso, casi difícil de soportar. Es entonces cuando deciden sacar su cámara y comenzar a grabar. Veamos qué fue lo que captaron. Sorry, this camera's got a really bad autofocus. It looked like there was a person there. Right there in front of me, it looked like there was a person. Uno de los investigadores avanza lentamente por cada celda, iluminando las paredes con su linterna, mientras observa marcas y mensajes grabados en el concreto, cada uno más inquietante que el anterior. En ese momento, nada parece fuera de lo normal, sin embargo, todo cambia más tarde al revisar la grabación, cuando la cámara vuelve a apuntar hacia el pasillo. Una silueta con forma humana aparece justo detrás de él, inmóvil, en completo silencio, y segundos después, desaparece sin dejar rastro. No se escucha nada y el lugar está completamente vacío. Entonces, ¿quién o qué fue exactamente lo que apareció detrás de él en ese momento? Jensen es una creadora de contenido que suele mostrar su día a día junto a su familia en redes sociales. A simple vista, todo parece completamente normal, comparte momentos cotidianos, avances de sus hijos y parte de su rutina. Sin embargo, hay algo que casi nunca menciona públicamente. Dentro de su casa, desde hace un tiempo, comienzan a ocurrir situaciones extrañas, las cuales se intensificaron tras el nacimiento de su hijo menor, y fue en una tarde cualquiera, mientras se preparaba para salir, cuando una cámara captó algo que hasta el día de hoy no encuentra explicación.
Mientras el niño pasa cerca de la puerta, se detiene de golpe como si hubiera percibido algo fuera de lo normal. Instante después, un pequeño juguete que está en el suelo comienza a moverse sin que nadie lo tocara. El niño se asusta y se aleja rápidamente, pero al poco tiempo vuelve junto a su madre. Justo cuando está por salir, el juguete vuelve a desplazarse, esta vez recorriendo una mayor distancia, como si algo lo empujara desde atrás. Hasta hoy, Jensen asegura que no ha podido encontrar alguna explicación para lo ocurrido. ¿Tú qué crees que fue lo que realmente movió ese objeto? Déjame tu respuesta en los comentarios. Un hombre llamado Danny trabaja como recepcionista en un gimnasio durante el turno de la noche. Por lo general, su trabajo es tranquilo, solo vigilar las cámaras de seguridad y estar atento a cualquier situación. Sin embargo, una de las últimas semanas comenzó a notar algo extraño durante sus turnos. Al ver que nadie le creía, decidió grabar lo que estaba pasando. Vuelvo a grabar. Ahorita si se dan cuenta las luces ya están apagadas. Vuelvo a grabar porque esto pasa muy... ¿Viste? O sea, mira, vamos a pensar. Son 10:35. Ahorita ya no debe de haber nadie. No voy a poner ni pausa ni nada. Ajá. Tú lo escuchaste. Yo lo escuché. Tú lo... O sea, veamos. Esa fue una, ¿no? La otra. Tú escuchaste las subidas de escaleras. Como si corrieran. No voy a poner pausa porque la neta me llaman loco, me dicen es el aire, me dicen son tus energías, me dicen madre y media, pero mira, no estoy loco. No estoy loco. Está cerrado. Está cerrado. Digo, si lo fuerzo no quiero romperlo, pero... No mames. Ay, y si se escucha la música, sí, porque yo no tengo control de la música. Llamarte. Ok. La verdad es que estoy muy nervioso, ¿no? O sea, se me pone la piel chinita. No sé si es mi subconsciente o no, pero yo ya lo estoy sintiendo así como lo escucho. Bueno, no lo escucho, lo siento, ¿no? Es como... No, o sea... mi madre. Me dicen en los comentarios, ignóralo, ¿no? Ignóralo y bueno, vamos a tratar de... de su puta madre. Ay, no, ya. Durante uno de sus turnos, Danny logra captar como algo o alguien parece subir las escaleras de forma repentina, y esto ocurre hasta 4 veces. Más tarde, cuando va a comprobar que todas las áreas del gimnasio están cerradas, graba como varios sacos de boxeo comienzan a moverse sin razón alguna. Algunos podrían decir que es el aire, pero no había corrientes lo suficientemente fuertes como para mover 3 sacos al mismo tiempo. Y en otra noche captaría lo siguiente. Mi área de trabajo. Y ese es el gimnasio. Está cerrado con llave. O sea, como puedes ver, está cerrado con llave. Y justo de aquel lado, justo allá, por ahí, se escuchó que algo se movió. O sea, las barras olímpicas se escuchó como las volvieron a poner ahí en su lugar. Porque cuando las ponen en su lugar tiene un sonido muy específico. Y justamente ahí, lo voy a poner ahí. Esa banca de ahí, cuando yo estoy desde mi escritorio, se alcanza a ver. Y literalmente se vio como alguien se asomó como hacia acá y se volvió a meter, se escondió. Se empezaron a escuchar ruidos, ahorita está la música y tal vez este video tenga copyright, pero se alcanzó a escuchar el sonido y... ¡Ay, puta madre! Ahí está, ahí está, ahí está. No.
El joven cuenta que empezó a escuchar cómo alguien movía las pesas en el área de musculación. Aunque a esa hora no había nadie en el gimnasio, pensó que solo sería un ruido más, hasta que su celular captó claramente ese sonido. Algo estaba moviendo una pesa en ese lugar. Con todo lo que grabó, ¿crees que sea suficiente para que sus compañeros finalmente le crean? ¿Y tú, qué harías en una situación como esta? Te leo en los comentarios. En este caso conocemos a Pablo, un hombre que trabajaba como guardia de seguridad en el turno de noche, acostumbrado a lidiar con situaciones de riesgo, pero aquel día tocó enfrentarse a algo muy distinto, algo que no podía entender ni controlar. Veamos qué fue lo que captó. Son las 3:30 de la mañana. Salí por el motivo de hacer mi recorrido diario de la noche. Salí a hacer un recorrido y escuché un grito, así que me he resguardado acá adentro de la garita, por motivo de que escuché ruidos bastante de soberbios. Está sucediendo en este momento. Así que no sé qué. No sé, señor supervisor, lo que tiene que hacer, porque lo que me pasó hace 24 horas está pasando medio paranormal esto. Así que voy a ir donde están los ruidos en este momento. Se está yendo de las manos esto que está sucediendo. No quiero perder el tema de la noción, pero realmente estoy medio paralizado con lo que viene sucediendo. Realmente directamente estoy cagado de miedo. Así que fue lo mismo de la madrugada, pero sin el tema del grito. Lo dejo a su virtud, los sonidos que está escuchando en este momento. Así que sigue el tema del... Voy a ignorar cada caso que hago porque estoy en mi mundo. Así que es medio algo paranormal esto. Anoche fue el tema del techo. Bueno, había mucho viento. En este momento está silencioso, calmo. Vamos a ver. Y esto sigue. Así que no quiero salir ni afuera. Mire, me he encerrado. Así que esperaré que pase esto mínimo una hora y tendré que salir a hacer mi recorrido de 1 hora más del tema de las máquinas, porque han dejado una bomba afuera y tengo preocupación. Aquel grito espeluznante puso en alerta al guardia. Sin saber cómo reaccionar, se escondió en un pequeño almacén. Cuando pensó que ya estaba a salvo, comenzaron a escucharse golpes. Sin entender de qué se trataba ni a qué enfrentaba, decidió no salir ni confrontarlo, esperando que todo pasara para continuar con su ronda. Sin embargo, parecía que aquello, fuera lo que fuera, no tenía intención de dejarlo en paz. ¿Y tú, qué opinas? Si estuvieras en su lugar, ¿tendrías el valor de enfrentar algo así? ¿O preferirías no averiguar qué hay realmente allí? Déjame tu respuesta en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.